UTP, y conversábamos de que lo importante es que justamente el Perú pues sea, y la capital de Lima sea sede de estas reuniones que van a ser pues las más importantes en el tema económico, y a más allá de lo que sean, ¿no?, 48 años que no se realiza en la región Latinoamérica. Esto es sin duda un espaldarazo a las cosas que se están haciendo en nuestro país, ¿no?, al margen incluso de solo esta gestión, ¿no?, desde años atrás. Sí, Jennifer. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿no? Muchas gracias. Permíteme usar una palabra que creo que puede tener tono con lo que vamos a vivir en Lima durante esta semana. Lima, el Perú, a partir del día de hoy, es la meca de la economía en el planeta. Hay que decirlo así porque la regla fundamental, la tónica y la temática que va a prosperar durante los próximos 6 días de trabajo intenso, Jennifer, va a ser auscultar cómo anda el planeta en términos económicos. Hablamos del planeta en términos medioambientales, en términos sociológicos, en términos políticos. En esta semana es una concentración del tema económico. Y para eso, las dos entidades internacionales que marcan la pauta son el Banco Mundial, creado en 1944, y el Fondo Monetario Internacional al año siguiente. Es decir, ambas casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que impactó y socavó la tranquilidad internacional. Entonces, una consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial era que las Naciones Unidas tenían que procurar ventilar, resolver el problema en que habían quedado muchos países derruidos por la conflagración. Y justamente, doctor Rodríguez Mackay, ¿no? Y lo conversábamos antes de que empiece esta conversación, el espíritu por el cual, ¿no?, se creó justamente el Banco Mundial fue tras la Segunda Guerra Mundial, y al ver pues la situación terrible, ¿no?, que había quedado pues estas grandes potencias en el mundo, ¿no?, terriblemente, de alguna manera brindar el soporte. El espíritu entonces del Banco Mundial es generalmente altruista, de cómo nosotros ayudamos a estos países que están en pobreza, ¿no?, y cómo incluso le damos ese soporte para incluirlos. Entonces esto es muy importante, Jennifer, lo que tú estás diciendo, porque no se vaya a pensar que el Banco Mundial es una caja, ¿no es cierto?, grande o chica del planeta, como cuando uno va a un banco aquí en el Perú. No. No es el banco de los bancos. No es el banco, es el banco del Mundial. El Banco Mundial tuvo un propósito, y desde 1944 hasta el día de hoy, que es inquebrantable, incólume, y es procurar a través de espacios y de mecanismos financieros el desarrollo de los países en, valga la redundancia, en desarrollo. Lo que antes pues eran los países subdesarrollados, que hoy se ha cambiado la dinámica, la nomenclatura. Y el Fondo Monetario Internacional hace exactamente lo mismo. Estas dos instituciones que han ido de la mano a través de los años, fíjate, en los años 60 y 70 conversamos en el tiempo cómo hasta cuando se produce en el sistema internacional un proceso de ideologización, se empieza a ver al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como los cucos de la economía internacional, cuando hoy descubrimos que es exactamente todo lo contrario. Mira, en este último año, el Banco Mundial ha promovido préstamos por cerca de 112.000 millones de dólares a países en desarrollo. Esto significa que hay transversalmente en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional un propósito inclusivo. Y la inclusión, Jennifer, es la columna vertebral, el quehacer estelar que deben tener los estados. Por eso es que esta es la reunión macro más ecuménica de la economía internacional, que agrupa a 188 países. El planeta tiene 193 países. Es decir, están en estos foros cerca del 97,2% de los países del mundo. Y entonces creo que Lima se convierte en el escenario auspicioso para que aquí se van a empezar a revelar. Vamos a escuchar el informe del Banco Mundial sobre cómo anda la economía internacional. Ahora, ahí esperamos que imagino un análisis de qué es lo que ha pasado con la desaceleración económica en China, cómo es que de alguna manera se está recuperando de manera lenta pues los Estados Unidos y la zona euro, y también cómo se va a hacer pues para que también los países en vías de desarrollo estén de alguna manera pues aplacando, achicando esas cifras de pobreza o bolsones de
extrema pobreza que aún se tiene. Sí, y justamente esta junta de gobernadores, así se les llama, que está integrada por los ministros de Economía, ministros de Hacienda, los directores de los bancos centrales de reserva de los países, lo que busca es hacer una radiografía, ¿no es cierto, Jennifer?, de cómo ha ido la economía, primero a nivel planetario, segundo a nivel hemisférico, tercero a nivel regional y finalmente por cada uno de los países. Vamos a ver más tarde y estos días, Jennifer, cifras oficiales que nos van a indicar cómo van los países con el Producto Bruto Interno, cómo van los países en el tema del superávit, del déficit. Entonces creo que esto es un plano realista que advierte a los países que a partir de lo que vamos a ver en estos informes, entonces llega el segundo momento, que es la preparación de estrategias, de dinámica, de planeamientos en plazos inmediatos respecto al desarrollo que los países van necesitando. Ahora, imaginamos que también, ¿no?, en estas discusiones y en estas conversaciones se van a poner en relieve el hecho de que lo que ha de alguna manera reducido la pobreza en tantísimos países sigue siendo pues el crecimiento económico, ¿no? Y este crecimiento económico sostenido. Me imagino que en el Perú, ¿no?, y eso lo leía de distintos especialistas que hacían el análisis, decían, hay que verlo bien porque el Perú de alguna manera ha reducido, se sabe que según las últimas cifras del INEGI la pobreza se ha reducido en el país en 10 puntos porcentuales desde el año 2009. Esto es debido a nuestro crecimiento económico y también de alguna manera la aplicación pues de políticas públicas, ¿no? Programas sociales. Eso es cierto, el crecimiento económico es lo que más miden el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero hay un punto de la agenda que no solamente le toca al Perú, hay que decirlo, Jennifer, sino a los países de la región, en realidad a toda América Latina. América Latina ha experimentado en los últimos años un proceso de desaceleración, pero no es culpa nuestra. Hay un sistema internacional que ha marcado la dinámica. Recuerda que el precio del petróleo cayó en menos de un año de 112 la demanda de nuestros commodities. Así es, los commodities. Entonces, ha habido un proceso de desaceleración. Bueno, este es un momento para auscultar cuáles son esas ingenierías que se tienen que hacer, pero con todo ello, el Perú pues ha tenido un proceso donde seguramente va a haber una explicación cómo hizo el Perú para crecer en los últimos años. Y eso va a ser bueno porque nos coloca en el sistema de esta reunión internacional económica para escuchar cuál fue, ¿no es cierto?, ese modus operandi por el que apostó el Perú para crecer en los últimos 15 años. Fíjate, el punto de quiebre, cuando comenzamos a crecer en el Perú, definitivamente es del 2001 al 2005. El 2011, ¿no es cierto?, ya comienza a haber todo un proceso de crecimiento sostenido y como consecuencia de lo que pasa en el planeta, ha habido esta desaceleración, pero siempre creciendo. Ahora, en todo caso, entonces lo que podríamos ver es que el análisis que se haga en estas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de alguna manera le dé mayor credibilidad a esta postura que ha sido tomada por esta gestión, ¿no? Cuando se hace el análisis y hay mucha presión en la cual se señala que el gobierno no hizo mucho para evitar la desaceleración económica o que mal manejo se tuvo en el tema económico. De alguna manera le podría dar la razón a esa postura de que en efecto no se pudo hacer más porque en verdad el tema era más macro que micro, ¿no? Sí, además hay una cosa, hay que decirlo, Jennifer, el Perú ha mantenido en estos últimos años una clara política económica responsable que ha permitido justamente que no tengamos lo que en décadas pasadas fueron mecanismos y medidas populistas. Hay una mantención responsable del proceso y esto a la par con el imperio del Estado de Derecho. Fíjate, los países miembros de la Junta de Gobernadores miren mucho cómo van los sistemas jurídicos normativos que son la otra parte, la que le da esa garantía a los procesos económicos. Entonces, por eso es importante esta reunión, porque es un sinceramiento, Jennifer, de cada uno de los países y a partir de allí promover los procesos para validar un país como el nuestro, como Chile, como Ecuador, como cualquier otro, que quiere seguir apostando por un crecimiento sostenido y vinculado a la erradicación de la pobreza extrema. La pobreza extrema, el tema de la pobreza
está como uno de los puntos estelares de la agenda de esta reunión macro ecuménica. Ya escuchábamos justamente pues, a la directora del Fondo Monetario Internacional decir que lo que más preocupaba era el tema de la pobreza y que en ese sentido el Perú tenía que trabajar mucho en el tema de reducir la brecha de la infraestructura social, ¿no? Entendía el tema de la infraestructura, el tema de la educación, el tema de la salud, ¿no? Y cómo es que eso se iba a hacer como un gran engranaje para conseguir pues este crecimiento sostenido que de alguna manera se ha tenido en estos últimos 3 años desde que inició la desaceleración. Sí, eso es verdad, es verdad. Aprovechar que, fíjate, esta reunión se produce en América Latina después de casi 50 años, la última fue en Río de Janeiro del año 67, y entonces el Perú, desde que vuelve la democracia en el año 2001 a esta parte, han pasado cerca de 14 años, y ha habido un comportamiento, a mi juicio, bastante responsable, bastante serio, democráticos, que hoy estamos viendo las consecuencias de un crecimiento sostenido. Hay que insistir, podemos crecer un poco menos como consecuencia de lo que pasa en el mundo, pero crecemos, distinto a esos periodos en los que el Perú no crecía, sino decrecía, Jennifer, y eso era alarmante. Lo que hay que crear a partir de los informes que vamos a ver en estos días es espacios para seguir apostando por fases inclusivas, combate a la pobreza extrema, que son el objeto central. Cuando uno mira la carta del propio Banco Mundial, mira, ¿cuál es la ratio esencial del Banco Mundial? Es el combate a la pobreza. Entonces ahí está esa diferencia con aquellos que sostenían una visión bastante economicista del Banco Mundial, sino que más bien es un banco que procura y apuntala a países vulnerables en la región, lo que ha pasado con los países africanos también, que ese gran apoyo que se brindó, y en este caso América Latina, para buscar el desarrollo. Un país en desarrollo, el desarrollo es un país serio, un país que apuesta por ofrecer una mejor calidad de vida para sus habitantes. Y garantizar pues también la estabilidad jurídica para aquellos inversor extranjero que viene y se anime a hacer negocio en nuestro país. Y ahora, entonces, si se ha hecho un adecuado y responsable manejo de la economía en estos últimos años, en la medida de lo que se ha podido, ¿de dónde es que surgen estas críticas tan feroces cuando se hace un análisis de lo que se ha hecho? Hablo en relación pues a esta gestión. Sí, fíjate, yo lo que creo, Jennifer, es que siempre la economía va al costado de ella, va de la par con la política. Entonces, no olvides que estamos en un momento electoral. Así es. Y entonces, cuando se producen los actos y las procesos electorales, tiende también a promoverse estas actividades que tienden evidentemente a promover distorsiones. Pero creo que el Perú es un país que ha venido mostrando seriamente todo un conjunto de pautas de cumplimiento y de cotejo sostenido, porque las organizaciones internacionales lo primero que hacen, Jennifer, es cotejar el cumplimiento de reglas a los cuales los países de manera voluntaria, de manera libre, se someten. Y entonces, cuando un país está cumpliendo y cotejando todo un protocolo de cumplimiento internacional en términos económicos, entonces es donde hay mayor apertura, más confianza, y pueden venir más inversiones, como es lo que estamos viendo al día de hoy. ¿Por qué el Perú ha sido elegido sede de esta reunión de la Junta de Gobernadores? No es una casualidad. Creo que aquí hay un trabajo, repito, reitero, sostenido de muchos años en democracia, que la sociedad internacional en términos económicos le da un espaldarazo al Perú y le dice: tú eres un país creíble, un país con potencialidades, y por eso te damos la sede y la realizamos aquí en señal de esa luz verde que se le otorga a países que vienen cumpliendo de manera responsable los procesos económicos. Y que están trabajando. Y ojo, hay que hacer una precisión ahí muy importante, ¿no? No se habla de ese bien y adecuado manejo y se hace alusión solamente a esa gestión, sino eso es un trabajo sostenido durante los últimos años y las últimas gestiones que han venido trabajando justamente de manera responsable en materia económica. Claro, porque entonces, Jennifer, lo que tenemos que decir de manera conclusiva es que la economía peruana, desde el año 2001 hasta esta parte, ha tenido una sola receta, con algunos matices, pero la receta es la misma. Y eso, ¿no es cierto?, lo que nos está dando a conocer es que hay política de Estado en un manejo macro de la economía. Cada gobierno le pone, pues,
su cuota, ¿no es cierto?, y su estilo. Uh-huh. Pero el Perú, en esta última parte del sistema internacional, evidentemente todos vemos, no es el Perú de la década de los años 80. En definitiva, claro, se es un país absolutamente diferente. Las grandes líneas, ¿no? Matrices de lo que es el desarrollo macroeconómico. Y justamente un nuevo tema, pues que de alguna manera está muy inmerso y que se va seguramente a seguir escuchando con mayor fuerza en las próximas reuniones, es el tema ecológico, del cambio climático, y que va a estar cada vez más presente, ¿no? El cómo se genera economías que sean pues amigables al medio ambiente, y nuestro país de alguna manera también ha sentado sus bases, siendo el año pasado pues de la COP20. Entonces... Sí, fíjate Jennifer, el tema medioambiental va a estar presente en cualquier reunión internacional, porque el día de hoy es un asunto dramático. Hemos sido los que anfitriones de la COP20, está a puerta la COP21, y entonces nada se desliga del tema medioambiental. Entonces el crecimiento económico y el desarrollo de los países va de la mano con las apuestas de los países de cuánto es que van a hacer por efectivamente mantener una sociedad internacional con niveles, ¿no es cierto?, liberando a los estados de la contaminación, de recrudecimiento, de atentados contra la biodiversidad del planeta, y eso es un tema transversal, porque la propia Naciones Unidas dijo que cualquier reunión internacional que haya en el marco de ella debe tener siempre el tema del medio ambiente como un tema transversal, y así se está haciendo. Lo vamos a ver en esta semana también. Y ahora imagino que también abona mucho para nuestro país el hecho de que tengamos esta pretensión de pertenecer al grupo de los países de la OCDE. Entonces, eso también es un punto. Yo creo que qué bueno que lo tocas, porque creo que ese es otro de los hitos fundamentales en la política exterior del Perú, que vamos a ver seguramente en corto plazo, y que constituye evidentemente un baluarte. Y esto hay que promoverlo, hay que generarlo, hay que concretarlo, y estoy seguro, estoy persuadido que esta vitrina de circunstancias permitirán al país mirarse y mirarlo más en el sistema internacional, con capacidades para dar ese salto cualitativo que todos queremos, Jennifer. Es pasar de ser un Estado únicamente promotor y exportador de materias primas a ese gran anhelo de convertirnos en un país en proceso franco de industrialización. Pero eso implica cumplir altos estándares en materia de muchas cosas. Pero para llegar a ello, Jennifer, hay que tener ganas, propósitos, trabajos conjuntos, sistemática adecuada, proyección de Estado con visión de Estado, y ese es el camino que siguieron todos los países en el sistema internacional. Así lo hizo lo han hecho las grandes potencias, trabajos dinámicos, sostenidos, en algunos casos lentos, pero inmediatamente progresivos, para llegar a ser los países que el día de hoy son. Ahora, en nuestro país se avisora que va a ser un proceso lento, tomando en cuenta que muchas veces el ruido político, el quehacer político suele muchas veces distraer estas grandes medidas, estas grandes decisiones que se toman, y no se sientan, ¿no?, alrededor de estas voluntades que deberían ser, pues al final, lo que se busca en la política, ¿no?, el bien común, el bien del país. Sí, por eso es importante. Mucha mezquindad política al final. Por eso es muy importante, qué bueno que lo digas, Jennifer, porque esta semana, por ejemplo, donde vamos a estar viendo que vienen cerca de 12.000, ¿no es cierto?, visitantes que van a estar, como has visto, en Machu Picchu y en otros espacios más, tengamos un discurso de discrecionalidad. Exacto. Por la naturaleza de un evento de esta magnitud, donde los peruanos exponenciemos nuestra calidad de anfitriones y mostremos al mundo que somos un país que sabemos ser anfitriones, receptores, ¿no es cierto?, y colocar la imagen del país como corresponde. Los políticos deben en consecuencia mostrar ese nivel y esa altura que las exigencias de esta coyuntura tan estelar para el país está pidiendo, ¿no? Hay que portarnos bien porque hay visitantes en casa, no es como cuando nos visitan en casa. Y ya finalmente, en el plano micro, ¿cómo nos favorecemos los peruanos? Porque hemos visto, se lo he dicho, son 12.000 visitantes, son representantes de 188 naciones, es un flujo bastante interesante de personas que van a venir. Tengo entendido que no hay hoteles, Tengo entendido que no hay hoteles, y eso es bueno, porque entonces es una cadena productiva
la que se ve recompensada con reuniones de esta naturaleza. Y entonces, así como hay cadena de hoteles y hay mercado para todos, también es importante pedirles a los microempresarios, a las pymes, que no eleven los precios, que sean los precios los que corresponden al estándar. No aprovechen tanto, claro. No se aprovechen porque tenemos que mostrarnos sincerados, Jennifer, y esa es la mejor difusión. Cuando estas gentes vuelvan a sus países, dirán que el Perú los ha recibido bien, vuelve a tal hotel, vuelve a tal lugar, y entonces esto genera pues esas cadenas recompensadas, virtuosamente recompensadas, para países como nuestro, que tienen pues un potencial turístico extraordinario. Esa es la publicidad boca a boca, la mejor, ¿no? Y además también hay que ponerse a pensar que el Perú últimamente se está convirtiendo pues en una plaza muy atractiva para hacer sede de eventos internacionales, y ahora con este centro de convenciones el 27 de enero, maravilloso. Entonces, bien que mal, los ojos del Perú van a estar puestos en nuestro país por este tremendo auditorio también, que podría ser nuevamente pues escenario de grandes certámenes internacionales. Y que se llame el 27 de enero. Justamente. Que es el mismo, la fecha en que el Perú logró pues ese fallo victorioso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Incluso hasta por eso, ¿no? Que tanto hemos conversado. Muchas veces. Muchas veces hemos conversado a propósito de ese hecho. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Gracias por acompañarnos esta mañana, y en definitiva hay que portarnos, como se dice, a la altura de las circunstancias, porque nuestro país está viviendo un momento muy, muy importante, así que nos corresponde a los peruanos estar a la altura de ello. Muy bien, vamos a dar una pausa, 19 de la mañana, regresamos con más información. No se muevan.